Hola amigos y bienvenidos a Ojos de Perro Chusco. Yo soy Sam y esta vez vamos a estar hablando de la nueva locura que nos trae Ari Aster, que es Beau is Afraid o Beau tiene miedo, con el gran Joaquin Phoenix. Así que comencemos. La primera parte de esta crítica va a ser sin spoilers, así que no se preocupen si no han visto la película, y después ya voy a estar sacando algunos spoilers, sobre todo de la parte final que tiene mucho que comentar. Vamos con lo bueno. Lo mejor de la película sin duda es el gran Joaquin Phoenix. Él es quien se lleva la película al hombro y el que logra darle una personalidad gigantesca a su personaje durante toda la extensión de la cinta. Interpreta perfectamente a Beau y hace que nos olvidemos que es Joaquin Phoenix, ya que este personaje es muy distinto a lo que ha interpretado antes, tiene muchos matices, es muy difícil también de expresar todas las emociones por las que pasa el personaje a lo largo de la historia, y es bastante convincente el papel de Joaquín en la misma. Me parece que es lo mejor de la película, un puntazo tener a un actor de primer nivel como él en un proyecto así. El tipo logra afrontar cada etapa de Beau de gran manera y sin duda la rompe. Su caracterización es sobre la que descansa la trama y hacia el final tal vez lo único que la tira hacia adelante. La película visualmente es bastante creativa y fresca, da gusto ver algo que rompa moldes de vez en cuando y no se conforme con seguir una estructura simple, una estructura ya vista 10.000 veces. Esta película, con todo y sus defectos, me parece un soplo de aire fresco en el cine. Experimenta con muchas clases de mezclas para los escenarios, para los conceptos. Por ejemplo, hay una parte en la que todos los escenarios son como props de teatro, que es muy loca y está muy bien hecha. Hay movimientos de cámara atrevidos e interesantes. Si bien no me pareció que Ari Aster experimente o se exija al nivel que sí lo hizo, por ejemplo, con Midsommar, donde sí es una locura su dirección y en donde la dirección tiene incluso más protagonismo que la película en sí. Acá es mucho más contenido, pero también destila bastante creatividad en lo visual. Así que aún con sus defectos, esta peli sí respira una originalidad y se nota que hay alguien detrás que trata de contarte algo. No está hecho por un bot, no está hecho por una inteligencia artificial, no está dirigido por un director de encargo. Este es un trabajo de autor y se nota en el cariño que le han puesto a la película. Justamente hablando de locura, esa es otra de las cosas buenas. Es una completa locura esta película. Lo que podríamos decir que me encantó de la peli es la locura que representa desde su inicio. Tal vez no el inicio, que es como hay como un pequeño prólogo ahí que igual es bastante creativo, pero 5 minutos después de eso, luego de la primera escena, todo es un caos absoluto digno de una peli de David Lynch o de Jodorowsky, donde te establecen que el mundo en el que vive Beau no es nuestro mundo ni por asomo, no sigue las mismas reglas, no sigue la misma lógica, que todo tiene una vibra casi kafkiana, lynchiana, llena de personajes extrafalarios y situaciones límites que no sabes bien cómo se van a resolver porque son nuevas y frescas. Es justamente refrescante ver una película con tanta personalidad y con tanto caos, con tanta giro loco. Uno no sabe en realidad hacia dónde va la película o cómo va a terminar, y eso es parte de lo lindo que tiene, que disfrutas cada acto sin saber qué te espera más allá. Y me parece que al menos por 2/3 de la película, poco más de 2/3, me parece que hasta antes de sus 20 minutos finales, 15 minutos finales, funciona muy bien. No digo que mantenga el mismo ritmo, hay un bajón, eso ya lo voy a mencionar más tarde, pero las dos partes, las 2/3 de la película, o 3/4 mejor dicho de la película, para mí funcionan bastante bien, no son predecibles y sorprenden al espectador. Justamente en una de estas partes es donde aparece Nathan Lane, que me gustó muchísimo verlo en pantalla nuevamente. Tiene un gran personaje, una gran interpretación, y por cierto toda su parte con el segundo acto a mí me gustó bastante. Se convierte de repente en una película de terror todo, de lo que habíamos visto algo lynchiano, como les digo, pasamos a ser una película de terror bastante bizarra, y no me hubiera molestado en lo absoluto que la historia se quede en esa situación. Estoy seguro que hubiera resultado mucho mejor que el final que nos da la película, de lo cual ya hablaremos en la parte mala. De hecho, los 2 primeros actos de la película me gustan muchísimo. El inicio sin duda es lo mejor, toda la secuencia en la casa del personaje de Joaquín, los personajes que están en sus calles, cómo se resuelve esto, es bastante bueno. Hay una escena en especial que me gustó mucho, que es simple, en realidad es Joaquín haciendo una llamada y cómo se resuelve lo de esta llamada o se explica la situación. Me pareció bastante creativo, un escenón. La secuencia en la casa y el teatro para mí también mantiene muy bien el nivel de guión y la locura visual, incluso más allá de lo que pasa en estos 2 actos y el inicio del tercero, digamos. Para mí funciona dentro de lo que la historia te ha venido contando, especialmente sobre la relación de Beau con el sexo.
Y si la película terminara ahí, en ese momento, que todo el mundo que ha visto la película ya me estará entendiendo cuál es, hubiera sido 1000 veces más redonda de lo que resulta al final, desde la aparición de cierto personaje que marca la debacle de esta película, y es a partir de su aparición que todo se va bien a la mierda, y de eso vamos a hablar justamente en lo malo. Lo malo de esta película está en los últimos 20 o 30 minutos, cuando aparece cierto personaje importante. En ese momento para mí es cuando la película comienza a decaer de una forma radical hasta un final totalmente anticlimático, confuso y que deja al espectador con un mal sabor de boca de cara al final de la cinta, lo cual es fatal para cualquier película, porque si fuera un final malo y solamente son los 5 minutos finales, como que te compensa, lo dejas pasar, ¿no? Hay muchas películas buenas que tienen finales malos. Pero aquí es una debacle agónica, porque Ari Aster no se conforma con destruir la película ahí, sino que lo extiende por 20 minutos interminables de escenas estúpidas, escenas ridículas, un mar de cosas entre ridículas y estúpidas, y la verdad es que sí, ahí se cae todo. Tal vez se salva cierto debate que tienen al final, pero la conclusión misma de este debate es completamente insatisfactoria, completamente anticlimática, y pues sumado a todas las estupideces que nos mostró antes, hace que la película termine muy mal y que baje bastante la puntuación, y que algo que se presentaba como creativo, fresco, original, fascinante incluso, termina siendo un producto bastante ridículo y estúpido, pues que nadie supo ponerle el pare a Ari Aster y decirle: oye hermano, ¿sabes qué? Termínalo acá nomás porque el resto es una cagada, o saca esta parte porque no tiene ningún sentido. Le sobra los últimos 20, 30 minutos y debió tener un productor atrás que le diga: esto no puede ir, hermano, ya te pasas de verga, literalmente. También mencionar que tal vez tiene muchos cambios de ritmo. Personalmente a mí no me aburrió en ningún momento, pero sí es cierto que el primer acto es bastante acelerado, bastante chévere y loco, y ya en el segundo acto pues baja bastante la velocidad de la película, porque se va a un plano más emotivo, ¿no? La película ya deja de mostrarte solamente caos y destrucción y cosas locas, sino para enfrentarte más al personaje y ver toda esta situación rara que se presenta desde su punto de vista. Entonces ahí es como que la película baja. Después es mucho más emotivo porque vemos más del trasfondo del personaje, y esto hace que la película baje aún más el ritmo. Para mí funciona porque, como digo, ya no estás yendo a la acción ni a la locura, sino a la emotividad, y para eso tenías que bajar el ritmo. Pero sí entendería que el espectador puede sentir este bajón, sumado, claro, a la media hora de conclusión infinita que tiene la película. Y hablando de conclusión, vamos con la conclusión. Y mi calificación final para Beau is Afraid es un 7 de 10. Esta película, yo sé que muchos han escuchado caca de esta película, que gente que le ha puesto 2 de 10, 3 de 10, tremenda basura. Para mí no ha sido así. Honestamente, yo he disfrutado mucho de los 3/4 de esta película. Para mí el problema está al final, pero antes de eso encontré una historia innovadora, loca, creativa, un Joaquín en plena forma, dando todo su talento para este proyecto, apoyado de un cast espectacular en el que todos cumplen. No recuerdo un solo personaje que no esté bien actuado. Puede estar mal escrito, pero no está mal actuado. Una originalidad, creatividad visual que te muestra que hay un autor detrás, y eso me parece muy destacable, porque hay muchas producciones que parecen grabadas en automático, pero no, esta película sí se nota que hay un autor detrás, se nota que hay un mensaje detrás, y me dio esta sensación muy única de no saber a dónde estoy yendo, de no saber a dónde lleva la película o cómo diablos puede cerrar esta locura. Y durante 3/4 de la película lo mantiene muy bien, y eso me gustó, porque noto que es una película innovadora que no he visto antes, ni una propuesta la cual yo pueda adivinar hacia dónde va o cómo va a terminar. Eso me parece de lo más destacable que tiene la película, que aún así, aún con sus defectos, aún con la media hora, 20 minutos de mierda que tiene al final, es una película que para mí vale la pena ver, que la van a disfrutar muchísimo. Y sí, o sea, el final es malo, es muy, no hay forma alguna de defender ese final. Es por eso que no tiene un 8, un 9 como merecería si la película hubiera acabado en el momento en el que yo les digo. Pero no, tiene 30 minutos más en donde hay una estupidez gigante tras otra estupidez gigante, se estanca el relato y no avanza más allá de ahí. Y es frustrante y jode, y es muy muy anticlimático y larguísimo. Y en fin, como es costumbre, ¿no? Ari Aster generalmente hace eso. A mí me encanta Midsommar, que creo que es lo único en donde no cierra de la mejor manera, pero tampoco cierra mal. Pero si uno piensa en Hereditary, pasa lo mismo. Los últimos 20 minutos ya se vuelve cualquier cosa, ¿no? Ya dejamos la sutileza y todo eso para ser una película de terror normal, entre comillas. Y prácticamente no es que acá se vuelva normal al final, pero sí es súper estúpido. Es como si ya Ari Aster se oliera los pedos y dijera: ¡oh, qué creativo que soy! No, voy a poner esto porque es muy atrevido. Y no es atrevido, es estúpido.
Y ese es mi gran problema. Entonces por eso le doy un 7 de 10, porque aún con sus defectos creo que es una película que merece verse. Si le dan una oportunidad, por favor, disfruten mucho su primer, segundo acto, parte del tercero, que vale muchísimo la pena. Después la pueden sacar, ¿no? Pero al menos yo sí digo que vale la pena ver esta película. Ahora sí, vámonos con los spoilers. El nacimiento desde la perspectiva del bebé me pareció bastante interesante. Todo el diálogo de la madre con el doctor de fondo, más el trabajo de sonido que tiene la película al empezar, me pareció genial. Es muy creativo y me recordó bastante a Bardo por alguna razón. El departamento de Joaquín Phoenix con 1000 personajes es la mejor parte de la película, cuando matan al tipo, el asesino en las calles, cómo se complementa con lo que dicen en las noticias, el tipo de la tienda, los que bailan afuera, el ascensor de mierda, el detalle de la araña que pica. Es muy chévere, la cantidad de detalles y de cosas que están pasando en esa primera parte es increíble y sin duda es lo mejor de la película. Por cierto que el departamento de Joaquín es como que en un edificio de mierda, pero es mejor que muchas casas latinoamericanas, ¿eh? Y de esta parte la mejor escena para mí es cuando llama a su mamá y le anuncian que está decapitada. Todo ese diálogo, cómo está guionizado, cómo le responde el tipo de UPS, es una excelente escena, maravillosa, digna de aplauso. Esa escena me encantó muchísimo. Después le sigue una escena what the fuck con el tipo en el techo, que es bastante rara. Y bueno, ya Joaquín huyendo de ese edificio, ¿no? Que hay una escena donde un policía no quiere dispararle. Y no sé si entendí bien, pero al final me llegó a la conclusión de que todo esto que lo rodeaba, todos eran contratados por la mamá, ¿no? Porque incluso hay una parte al final en donde todos están ahí en la nómina. Entonces ahí me puse a pensar, tal vez el tipo no quería dispararle porque no es un policía de verdad, es un actor. Entonces por eso le dice, no hagas que te dispare. Igual queda muy bien con el caos de la escena. Nathan Lane hace un gran papel, me gustó muchísimo verlo en pantalla, hacer este doctor bastante loco que es parte de la familia, que me hubiera gustado muchísimo que la película se quede ahí, porque esta trama de la familia daba solita para una película de terror. Solita, si te quedabas con esa parte de la casa hubiera sido increíble. Qué miedo la hija del matrimonio cuando lo chantajea al pobre Joaquín para que fume su hierba o las cosas que le mete al porro ese. Es una escena que da bastante pena el personaje de Joaquín. Y lo único malo tal vez de toda esta secuencia es el personaje de loco, que como que sobra y sobra totalmente, porque solo sirve para una escena muy buena, que es cuando el loco entra a la casa y lo quiere matar y el doctor lo chapa y le inyecta y cuenta más o menos cómo lo encontraron, ¿no? Que lo encontraron así todo desquiciado, habiendo matado a su propio pelotón, es decir, él mató a su hijo de la pareja y aún así ellos lo adoptaron. Toda esta trama está muy buena y da mucho para explorar. Lamentablemente no nos quedamos ahí. Pero sí, este personaje sobra porque en realidad no cumple ninguna función más allá de hacer avanzar a Joaquín al siguiente escenario. Y la forma en la que termina con el hombre pito rompiéndole la cabeza, eso no tiene ningún sentido, o sea, ya por las huevas. La chica se mata con pinturas, es una locura. Locura, él viendo hacia adelante en la cinta cuando dice hay cámaras y ve pues que lo están grabando y comienza a avanzar la cámara y prácticamente comienza a ver el futuro de la película. Locurón, 20 de 10. Qué locura también lo del teatro en su cabeza, el encuentro con los supuestos hijos o la historia que cuenta, que más o menos yo lo interpreté que es la historia del padre de Joaquín, que es un personaje también enigmático, que no lo resolvemos muy bien. Se supone que es el que aparece ahí y que muere después de un bombazo, vuela en mil pedazos, también una locura esa parte. Y también te revelan que, según la mamá, le había contado a Joaquín que el padre murió cuando estaban cogiendo y cuando tuvo un orgasmo le dio un paro cardíaco y se murió porque tenía un soplo en el corazón. Y eso explicaba por qué Joaquín, el personaje de Bo, tiene que mantenerse virgen, porque pensaba que iba a morir. Esto guía hacia una escena que para mí debió ser el fin de la película, que es Bo cogiendo. Cuando Bo coge y de verdad parece que Joaquín tiene miedo porque se supone que de verdad tiene miedo de morir si termina, ¿no? Si tiene un orgasmo. Y el tipo sobrevive y se da cuenta que era una mentira, que él sí podía tener una vida sexual y ríe. Y todo este mar de sensaciones está muy bien interpretado por el actor. Me gustó muchísimo esta escena. Y si hubiera terminado ahí, solamente con él diciendo gracias. Fin, dirigido por Ari Aster. Ponemos una musiquita. Yo le daba un 8, mínimo un 8 le daba a la película. Pero no, porque Ari Aster dice, ¿saben qué? Tengo un buen final, lo voy a cagar. Y aparece la mamá, que no estaba muerta, que también ya me olía hace mucho que no estaba muerta, tampoco fue una gran sorpresa. Y la chica se queda como si fuera un maniquí, se queda así congelada, se supone que ella es la que murió con el orgasmo, y se la llevan así toda como si fuera un muñeco, y la mamá le dice que todo ha sido planeado por ella, y le comienza a increpar todo lo que ha criado. Hay un diálogo con Joaquín, que
y le cuenta más o menos de este hermano que él tiene, que lo sueña que se había metido a un ático. Todo este diálogo la actriz lo hace muy bien, pero se me hizo bastante largo y tedioso. Y cuando lo lleva arriba ya es el acabose, ¿no? Porque lo lleva arriba, lo encierra y pudo haber ido por algo más, por un monstruo. También no me molestaba que fuera un monstruo, o ver a lo Junji Ito, ¿no? El hermano así como una especie de criatura. Pero no, vemos al hermano que es el mismo Joaquín, solamente que flaquito y con barba y como si hubiera estado encerrado ahí muchos años, que hasta ahí hubiera dejado bien la película, también lo hubieran entendido, pero ve más allá y dice, mi muchacho, no tengas miedo, y hay un pito gigante ahí. Literalmente hay un pito gigante. Ese es tu padre, le dice la mamá. ¿Cómo? No tiene... Ahí yo interpreto que es simbólico, ¿no? Que bueno, nunca hubo un padre en realidad. El hombre vino, hizo su chamba y se fue. No se sabe más de eso. La interpretación es esa, pero se pudo haber hecho de 1000 veces mejor manera que poner un monstruo pito gigante y después meter al loco que por alguna razón no mata a Joaquín, pero va y comienza a cuchillar en los testículos al pito gigante que le rompe la cabeza con sus tentáculos, no sé. En fin, una tremenda basura todo esto. Después pues él se disculpa y después la horca, que también pudo haber sido una buena... Miren, ¿cuántas veces tiene Ari Aster para cortar? Para decir hasta acá, pero no, la larga y la larga y la larga. Se supone que hace como que mató a la mamá y se va al lago y ahí es donde lo juzgan. Que supongo que es su propia conciencia después de matar a su madre, ¿no? Que comienza él mismo a debatir consigo mismo y se da cuenta pues de que no es una buena persona, al final le gana la depresión, le gana la culpabilidad y termina muriendo. Que suena mucho mejor, como yo lo he dicho, a como la película lo muestra, porque es súper anticlimático el final que tiene. Así que ahí, esos serían mis spoilers. Y bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que como siempre se hayan divertido, entretenido e informado. Como siempre también agradezco a toda la gente que me acompaña y me apoya a través de Patreon y las membresías. Ya saben que hay membresías desde $2 al mes o desde 8 soles aquí en YouTube. Y ya con ellas ustedes pueden elegir los temas de todos los podcasts en el canal. Asimismo, agradezco a toda la gente que comparte, que likea y que comenta y que se suscribe también, ya que cada una de esas acciones nos ayuda a crecer poquito a poquito. Un gran abrazo a todos y conmigo será la próxima vez. Chao, chao.